Palomás, soy el presidente de la Confederación. También presido el sindicato Sintracomunicaciones que han mencionado los compañeros que tiene afiliados en la empresa Claro y en la empresa 472 Servicios Postales Nacionales. Saludamos por supuesto el esfuerzo que han hecho para venir a esta capacitación en la que el compañero Ricardo Mejía, que es nuestro secretario de formación sindical, dijéramos que se estrena porque fue un cambio reciente que tuvo el comité ejecutivo y como ya lo escucharon, él viene de la Fundación Universitaria San Martín. Ahí estamos trabajando incluso en un diplomado sobre sindicalismo que será precisamente un trabajo conjunto entre la CGT, la Universidad San Martín y tiene también el aporte de nuestra Corporación Educativa Sindical Social Campesina de la CGT, CESO CGT. Bien, bueno, tendrá de una vez la participación activa de personas como William Millán. William Millán es nuestro secretario general, pero como trabajador de la Procuraduría General de la Nación, buena parte de su vida la ha dedicado al tema que tiene que ver con el derecho disciplinario, así que tendremos los aportes de la experiencia de él. También está con nosotros el compañero Gabriel Pérez del equipo de organización de la Confederación, también de profesión abogado y una persona con una experiencia vasta en el tema del asesoramiento de organizaciones sindicales del sector privado. Este seminario se produce en una coyuntura especial. Acabamos de tener un cambio de gobierno. Podríamos decir ese cambio de gobierno proviene de un proceso electoral que todavía tiene una serie de cuestionamientos. La última demanda creo que fue al inicio de esta semana o fines de la semana pasada que se presentó una nueva demanda contra la elección del presidente. Como vi en un titular por ahí en un noticiero, decía que era una nueva raya que le ponían al tigre. Y también sobre eso es indispensable llamar la atención de personas que hoy se muestran extrañados, que porque revocaron, por ejemplo, 11 circulares a través de una resolución expedida por la ministra de Trabajo, y de los impactos que esto comienza a tener en algunos sectores. Entonces vemos cómo levantan la mano las compañeras trabajadoras domésticas, los trabajadores de las plataformas, los que trabajan en vigilancia, en fin, varios sectores que comienzan a expresar su preocupación por los impactos que estas medidas tienen. Y yo ahí digo que pareciera, y es un tema que en procesos como este
de formación sindical tenemos que prestar atención es que hay que leer y hay que informarse de las cosas que de alguna manera nos impactan y que nosotros vamos a actuar, y si vamos a actuar sobre algo, como por ejemplo en el tema electoral, uno mínimamente debe conocer los programas de quienes son los candidatos a la presidencia de la República. Y hay que decir entonces que en ningún momento Abelardo del Espriella ha mentido. Dijo que iba a hacer un ajuste fiscal. Estamos esperando los decretos de ajuste fiscal. Que se iba a ahorrar 40 billones de pesos, que iba a reestructurar o a liquidar entidades públicas, más de 130, y que eso implica retirar, oíganlo bien, 700.000 empleados públicos saldrían del Estado afectados por eso. También amenazó con que iba a destripar a la izquierda. Y hoy por hoy, de alguna manera, el tema se está dando incluso habiendo elegido la bancada mayoritaria en Cámara y Senado por parte del Pacto Histórico. Ayer se produjo la elección de magistrados al Consejo Nacional Electoral, y 7 son de centro derecha y apenas 2 del Pacto Histórico. Y ya antier estaban diciendo que el Pacto Histórico se iba a tomar el Consejo Electoral y que entonces las próximas elecciones no tendrían garantías la pobre extrema derecha colombiana ante esa situación. Y resulta que ayer, en la elección, entonces el Pacto Histórico, que esperaba tener un tercer magistrado con apoyo del Partido Verde, no lo consiguió por la traición del exgobernador del gobernador más bien de Boyacá, que recibió de Gustavo Petro el Ministerio del Trabajo con Antonio Sanguino, que tuvo la dirección del ICA y que tuvo incluso un presidente de la Cámara que fue respaldado por el gobierno y por supuesto por quienes acompañaban al gobierno. Entonces es ese personaje que se acomodó ahora con el gobierno actual, entonces termina votando para hacer posible que únicamente el Pacto Histórico tuviera 2 magistrados. Bueno, y así sucesivamente se están presentando situaciones que ponen de presente es que el gobierno está cumpliendo con lo que prometió. Sucedió exactamente igual en Argentina. La gente se sorprendió, dizque porque comenzaron a cerrar hospitales, entidades públicas. Van más de 3.000 empresas cerradas en Argentina, más de 350.000 desempleados del Estado, y el país está sumido en el hambre y la pobreza. Y aquí nos encontramos al rector de la Universidad Santiago de Cali,
dándole un título honoris causa en economía a alguien que fue capaz de encontrar un país, no estaba en condiciones perfectas, pero me perdonan el término, lo ha vuelto mierda durante el periodo en que está en el gobierno. Entonces eso que ustedes ven en redes y todo el tema de cómo es que está funcionando el tema electoral en el último tiempo, que es a través de bodegas donde hay miles de teléfonos conectados respondiendo y penetrando lo que hoy es, lo que más hace la gente hoy es dedicar tiempo al tema de con el celular estar siguiendo redes sociales y de alguna manera consumiendo todo lo que ahí le envían. Entonces, este tipo de cosas forman parte de este panorama actual en el que en el tema laboral, social, ha presentado noticias como la de ayer, muy buena desde el punto de vista de que más del 90% del articulado de la reforma pensional, dijéramos, ha sido salvado por la decisión de la Corte Constitucional, que ha tomado unos artículos para enviarlos a la Cámara de Representantes para que se resuelvan temas de procedimiento y vuelvan a consideración nuevamente de la Corte. Entonces ya hoy, mientras unos decimos qué bueno que aprobaron, otros dicen que no debieron aprobar eso, que es lo peor que le puede suceder a quién. Hoy está reunido el Congreso del sector bancario, del sector financiero, y que se hagan anuncios de que se consolide una reforma pensional que comenzaría a marcar de alguna manera que los fondos privados de pensiones comiencen a languidecer, que comiencen su proceso de desaparición, pues esa no es una buena noticia para el sector financiero y para quienes con los dineros de los trabajadores, de sus pensiones, de sus cesantías, invierten en grandes negocios de construcción, de supermercados, de centros comerciales, o que simplemente los sacan al exterior y los ponen al servicio de la especulación financiera. Entonces, ese es un tema en el que tenemos que estar ahí, dijéramos, como con los pies sobre la tierra, atentos a qué va a pasar. En el día de hoy tendremos una reunión con la ministra de Trabajo a las 2 de la tarde. Ella ha enviado una comunicación donde dice que se va a reunir con las organizaciones sindicales y las centrales obreras. La expectativa que tenemos es, si se reúne con las centrales obreras, no se reúne con las organizaciones sindicales, pues las centrales obreras son organismos sindicales de tercer grado y su estructura está conformada por organizaciones sindicales de primer y segundo grado. Pero quiere decir que hay sindicatos sueltos, incluso no confederados, que están jugando de alguna manera en ese escenario en el que el gobierno ahora va a poner los temas laborales. Como dijo el ciego,
amanecerá y veremos. Vamos a ver qué pasa esta tarde. El Comando Unitario, que es la CUT, la CTC, las dos confederaciones de pensionados, la Confederación de Pensionados de Colombia, la Confederación Democrática de Pensionados, hemos respondido a la primera invitación que hizo la ministra, que iba a ser el 18 de este mes, que luego la canceló, y hemos enviado un documento donde planteamos qué es lo que nosotros consideramos que debe ser la agenda laboral. Pero en medio de esto, lo que sorprende es no haber podido esperar a tener un diálogo con el movimiento sindical, sino que de una vez, de un plumazo, sacaron una resolución por medio de la cual se derogan 11 circulares. Tengo que decir que el Comando Unitario sacó un comunicado en rechazo a esa medida. ¿Qué pasa cuando digo que el Comando Unitario no encuentra allí ni el logo de la CTC ni la firma del presidente de la CTC? Pues que el comando sigue existiendo, pero ya está debilitado porque una confederación tiene un presidente proempresarial que al parecer está muy comprometido con la ANDI y que por supuesto se siente más cerca del gobierno que del resto del movimiento sindical. También es importante que sepan que convocamos para el día 11 y 12 de septiembre un encuentro en defensa de la vida, la dignidad, la democracia, la paz y la soberanía. No me voy a detener en todos los temas, pero hablemos, por ejemplo, de soberanía nacional. Cuando este gobierno permite el ingreso de un grupo supuestamente de socorro de israelíes que van a Cali, por ejemplo, y hacen que la policía cierre la zona, saque a los verdaderos protagonistas del salvamento de la gente que se salvó y del rescate de los cadáveres que fueron encontrados, gente del común que desde el primer momento se entregó solidariamente a eso, y los sacan para que los otros puedan tomarse las fotos y decir que están rescatando gente. Incluso un noticiero presentó al vocero de ese grupo, que es un ciudadano israelí, uruguayo, que impecablemente vestido, con las manos limpias, aparece entonces metido en unas ruinas diciendo que van a rescatar 7 personas que están ahí abajo y que han rescatado a no sé cuántos, o sea. Pero a la par, el gobierno colombiano, en esa disputa que hay entre, sí se reconoce, como lo planteó el gobierno anterior y el de Juan Manuel Santos también antes, de reconocer a Palestina como un país libre, entonces este gobierno termina produciendo comunicaciones para decir que Colombia, además de Estados Unidos, reconoce a Israel como que son los que controlan y se quedarían con los altos del Golán. Cosas como esa son las que plantean ahora la vuelta a que tengamos presencia militar norteamericana en Colombia, y ese, sin duda alguna, es un tema que tiene que ver con la soberanía nacional. Acabamos de interpretar aquí el himno de los trabajadores.
Y ese himno de los trabajadores nos habla de soberanía, nos habla de libertad, y entonces diríamos, y aquí cualquiera puede escrutar la historia de los 55 años de la CGT, y no estamos haciendo una cosa distinta que ratificar los orígenes de la Confederación cuando nos planteamos que tengamos una Colombia libre y soberana. En el día de ayer se radicó una demanda ante el Consejo de Estado contra la circular contra la resolución que revocó las circulares, y también se radicó una solicitud de medidas cautelares que conduzcan a la suspensión provisional de esa resolución. Vamos a ver qué pasa. Eso es parte también de lo que esperamos conocer en el día de hoy, las reacciones por parte del gobierno. Y termino diciendo que nosotros ahí estamos siendo consecuentes con que el día 10 de junio de este año, en la conferencia 114 de la OIT, la Comisión de Aplicación de Normas se pronunció sobre varios temas como la reparación colectiva al movimiento sindical, la protección a sindicalistas, que ahora ante el reforzamiento que ha tenido el paramilitarismo, indudablemente vuelve a poner en riesgo la vida de quienes reivindicamos derechos. Es así entonces que la OIT habla de protección a sindicalistas, habla de hacer efectivo el artículo 200 del Código Penal, que son las denuncias que se instauran ante la Fiscalía cuando tenemos situaciones de abuso en contra, dijéramos, de la libertad sindical y de la negociación colectiva, y termina también haciendo referencia a que con la consulta de las organizaciones sindicales más representativas, porque así lo ha planteado siempre la Constitución de la OIT, y por supuesto la consulta de los empleadores, se produzcan los cambios en materia laboral. Pues buena parte de la demanda que se ha instaurado gira en torno al hecho de que no hubo publicación previa de la resolución para que hubiéramos podido hacer algún tipo de observación de parte del movimiento sindical, y que inconsultamente se expidió la resolución. Dejamos ahí, esperamos para quienes vienen por primera vez a esta sede que estén a gusto. Hemos pedido el apoyo de la Caja de Compensación Familiar CAFAM para que nos apoyen con los refrigerios durante estos